una alta concentración de lípidos. Otra zona donde también hay una alta concentración de lípidos, recuerden, es en la parte del útero, sobre todo en la parte placentaria. Es una cantidad importante de lípidos que se tiene esta membrana, esta placenta, que después se convierte en un tejido bastante grueso y protector del producto. Y entonces, en estos animales también genera el que esta bacteria tenga un consumo, digámoslo así, de estos lípidos y generen desprendimientos también de la placenta. Por ello, también está, digamos, directamente interactuando en procesos de abortos en ganado. Como vimos, también se transmite a través de no solamente de alimentos, que es el principal caso para humanos, que es Brucella melitensis, sino que también se puede transmitir a partir de animales infectados. Entonces, ya vimos que una de las principales causas es que no existe una buena pasteurización. Entonces, nuevamente aquí ustedes están viendo en esta parte de la presentación las diferentes especies que fuimos retomando en la clase de teoría y que vamos a identificar algunas de ellas a través de diferentes pruebas. Esta tabla nos ayuda a identificar principalmente los huéspedes que están asociados a diferentes especies de brucelas y cómo es que estos huéspedes que tenemos aquí se pueden contaminar de las diferentes especies a través de diferentes vías de transmisión. Entonces vimos que Brucella abortus era oral, nasal y conjuntival y que la patogenia son abortos, pero también va orquitis, epidimitis y a veces artritis, porque vimos que también esta bacteria puede migrar a zonas de articulaciones. En el caso de los cerdos es a través de oral genital, y puede generar también abortos o esterilidad o orquitis. Entonces, algo importante dentro de esto, acuérdense, es el impacto que se tiene a nivel económico en este tipo de personas que se dedican a la producción de animales o de lácteos. Ovinos, bueno, a nivel genital, y ya vimos que los abortos son poco frecuentes, pero existen otros procesos inflamatorios que se van a instalar. Perros y caninos, ya vimos melitensis, abortos y canis, que son las más comunes, y también genera abortos, esterilidad. Entonces, ¿a quién cuida mucho, por ejemplo? A los perros que son, digamos, de raza pura, que tienen un registro que es el pedigrí para poder tener un historial de cómo fue toda la secuencia genética de este tipo de animales y que al final del día se consideran que son de un alto rango de calidad y de genética. Por eso es que también estos perros deberían de estar súper monitoreados para no contaminarse con melitensis o abortus, porque imagínense que cada camada, si la venden muy cara cada uno de estos perritos, pues imagínense si se pierde por un proceso infeccioso. Y en el caso del hombre dijimos, la número 1, melitensis, acuérdense, y es por cuestiones básicamente digestivas. Y la inoculación también puede ser conjuntival o inhalación, y ya vimos que esto se debe mucho a el tipo de actividad profesional que lleven a cabo algunas personas, ¿no? Como decíamos, los veterinarios, ¿no? La gente que trabaja en algunos de los rastros, entonces se puede tener un proceso de contaminación. Y la principal signo y síntoma que se puede ver es fiebre, pero además es una fiebre ondulante. La otra es que se pueden generar adenopatías, es decir, crecimientos de tejido, ¿no? De adenomas que son muy asociados también a problemas de crecimiento de nódulos linfáticos y que se puede generar un proceso inflamatorio y después deteriorar a un proceso cancerígeno. Y la hepatoesplenomegalia, acuérdense que se va directamente esta bacteria al hígado y entonces hace crecer este tejido, ¿no? Este sistema, y entonces lo que va a pasar es que este microorganismo pues va a generar una dispersión a nivel sanguíneo de este tipo de bacterias. Y luego la otra, si esta bacteria no es eliminada totalmente, pues se va a quedar
alocada en la parte de tejido óseo. Entonces, por eso decíamos que este tipo de microorganismo, cuando está un humano infectado, debe de usarse un tratamiento con antibióticos que penetre líquidos, tejidos y hueso para poder, pues, ser mucho más efectivos en la eliminación de esta bacteria. Retomando las características que tendríamos que ver dentro del laboratorio. Estas características son cocobacilos, gram negativos, ¿no? Resistentes, ¿no? A una contratinción con safranina, por lo tanto se debe de dejar mucho más tiempo, no dejarlo 1 minuto, sino le dejamos 2 a 3 minutos para que podamos tener una mejor tinción de este tipo de microorganismo. Entonces veíamos dentro también de la parte de la teoría que son pequeñitos, ¿no? Parecieran que son cocos, pero cuando lo vemos más a detalle, son pequeños bacilitos. Entonces, por eso decimos cocobacilos. Son aerobios, habíamos hablado de que el crecimiento es muy lento y la prueba de catalasa, ¿no? Es catalasa positivo, oxidasa positivo, motilidad vimos que son inmóviles, son oxidativos por propia mecanismo de uso de este carbohidrato. Son nitratos positivo, indol negativo y BP negativo. Pero también vimos dentro de la clase que dependiendo de la especie pueden variar algunas de estas pruebas. Vimos que agar brucela, ¿no? Puede crecer en agar sangre de caballo al 5%, y esta imagen era la que veíamos mucho en la clase, donde veíamos que tiene un crecimiento bastante definido colonial, son pequeñas, son blancas, son brillantes, y, y son, digamos, con una elevación importante. No son tan grandes como algunas otras bacterias, pero no generan tampoco un proceso de hemólisis. Lo que vemos nosotros es un crecimiento tradicional en el medio de agar sangre. Y aquí sí la diferencial es de caballo a diferencia de bovino, ¿no? Es la forma en la cual tenemos una mejor recuperación de este microorganismo. La temperatura, bueno, es 35 a 37 grados, es la tradicional como lo hemos visto en muchas otras bacterias. Y aquí sí algo importante, tenemos que ponerle un enriquecimiento de CO2 o también debemos de poner una parcial de CO2. Entonces, pueden ser cualquiera de esas dos formas porque al final del día vimos que son aerobios. Entonces requerirán un poco menos de esta concentración de CO2. También se puede usar el agar sangre, pero que tenga la base de agar soya tripticaseína. Es algo importante que también se puede utilizar. No solamente un agar base sangre, sino también una ST. También podemos usar agar chocolate, que vimos que es otro de los agares que nos pueden ayudar a tener el crecimiento de esta bacteria y por los enriquecimientos que tienen los mismos. Y agar Taller-Martin. Agar Taller-Martin es un medio de agar que es muy similar a agar chocolate, tiene casi la misma base. La diferencia es que tiene un nivel de enriquecimiento diferente y también una inhibición a gram positivos. Este regularmente, agar Taller-Martin, se utiliza para neiserias, no así para se consideraba que era como muy específico para neiserias, pero también se ha visto una buena recuperación para brucela. Entonces ya tenemos varios medios de cultivo por los cuales podemos tener o utilizar para la recuperación de estas bacterias. También hablamos de la fase lisa y de la fase rugosa. Y entonces en el chat, a ver, pónganme, ¿cuáles son las colonias que se consideran que son virulentas? ¿Las rugosas o las lisas?
Lisas, lisas, lisas. Ok, perfecto, porque está asociado a la parte de la cápsula. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede. Déjenme un segundo. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el crecimiento en AST. Ustedes pueden ver que también tenemos una buena recuperación solo utilizando AST. Sin embargo, vean el crecimiento de esta bacteria. Es mucho, aunque tenemos una cantidad importante, porque es una cepa pura la que aplicamos aquí en Agar AST. El crecimiento son colonias mucho más pequeñitas que podemos encontrar. Son casi del mismo color del medio de cultivo, que es como un color cremita, ¿no? No son amarillas totalmente, es muy parecido al color del medio de cultivo. Entonces también esa puede ser una de las opciones para poder tener el crecimiento o la recuperación de Bruselas. La más bonita, digamos, donde tenemos un mejor crecimiento y podemos saber una observación en gran mejora, será en una sangre con sangre de caballo al 5%. Hay una prueba que se corre en este caso que es Bruselas, que es la licuefacción de gelatina. Esta es una prueba que quizás en algún momento corrieron en microbiología o les hablaron de ella. Y lo que nos ayuda a saber es si la bacteria tiene estas dos enzimas, tanto gelatinasa como proteasa. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener un medio de cultivo que es gelatina y agua. Como ustedes, como cuando hacen una gelatina de sabor, tiene la misma base, o sea, grenetina, ¿no? Solo que en este caso, bueno, tenemos la base de gelatina y agua. Y lo que vamos a hacer, vamos a inocular este tubo con la bacteria. Vamos a ver si esta bacteria es capaz de licuefar o, digamos, llamémoslo así, utilizar la gelatina a través de esta enzima. Lo que me va a generar son polipéptidos y agua. Pero si la bacteria todavía es mucho más capaz o tiene una alta concentración de estas enzimas, entonces va a llevar a esto hasta la producción de aminoácidos. Es decir, va a ir rompiendo poco a poco estas moléculas tan grandes para llevarlo a aminoácidos. ¿Qué va a pasar con el contenido? Bueno, el contenido tenemos digestivo pancreático de gelatina, ¿no? Y por eso también tenemos la parte de proteasas, extracto de carne, y entonces la proteasa es súper importante ahí, y la gelatina, que es la base o el soporte de este medio que me va a ayudar a evidenciar que tenemos esta enzima, que es la gelatinasa. Entonces lo vamos a sembrar por picadura, lo vamos a incubar 24 48 horas a la temperatura tradicional, 35-37 grados, y después vamos a refrigerarla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, les voy a dibujar un poco. Nosotros tenemos un tubo, este tubo tiene esa gelatinasa, ¿no? Acá está. Realmente usamos no tan hasta arriba la concentración o la cantidad de gelatina, usamos un poco menos, es casi como el fondo. Es como más o menos así. Y lo que hacemos es por picadura. Entonces ustedes toman su asa con la bacteria que tienen ya, les damos propia en un agar sangre o en un agar AST, regularmente es un agar sangre, entonces por picadura inoculamos. Este obviamente es, digamos, no es totalmente duro, pero digamos que es fácilmente la inoculación. Aquí no tenemos que cuidar si lo movemos o no, aquí lo importante nada más es inocular a la bacteria. Una vez que nosotros hacemos eso y que inoculamos a la bacteria, como dice ahí, lo vamos a incubar, ¿no? Lo vamos a incubar a esta temperatura y lo que vamos a esperar es que al siguiente día, 24-48, lo que vamos a observar es si esto está líquido.
Es una forma, digamos, solamente visual de saber si esta bacteria, recuerden, tiene gelatinasa y proteasa, es decir, si está rompiendo ese extracto de caldo, lo está utilizando para llevarlo a que a la parte de aminoácidos, o bien si rompe la estructura de la gelatina y por lo tanto al romper esta estructura de la gelatina, pues nos quedaría líquida. Una vez que queda esta parte líquida, ¿qué sucede? Bueno, para evidenciar si no es por la temperatura a la que estaba inoculada, la que estaba incubada, si no es porque en realidad la bacteria tiene estas enzimas, entonces lo metemos al refrigerador. Entonces llevamos a una temperatura de refrigerador, lo metemos ahí en el refri, lo dejamos 30 minutos, a veces lo dejamos de 15 minutos y ya empezamos a ver si esta prueba es positiva. ¿Qué se hace? Sacamos el tubo y vamos a ver si este tubo sigue siendo líquido o si este tubo nuevamente toma una consistencia dura, ¿no? Aquí no vamos a ver si está opaco o si va a estar transparente, no solamente vamos a ver la consistencia. Si la consistencia está líquida, a pesar de que yo lo refrigeré, entonces lo que me está diciendo es que esta bacteria tiene estas enzimas y es capaz de licuefar la gelatina y utilizar también los péptidos hasta llevar los aminoácidos. Pero si este tubo se vuelve otra vez duro, como cuando metemos la gelatina al refrigerador, entonces lo que me va a decir es que esta bacteria no tiene esas enzimas. Por lo tanto, cuando visualmente nosotros lo vemos, vemos así, ¿no? Fíjense, esta después de refrigerar, vean cómo nuevamente tiene una estructura bien definida, ¿no? No se mueve, se mantiene bastante aquí, miren, nuevamente recuperó esta estructura. Y cuando la bacteria tiene la enzima de gelatinasa y proteasa, vean cómo aún después de refrigerar ya es totalmente líquida, porque ya no tenemos este tipo de productos que lo que nos van a ayudar es a mantener esta estabilidad. Entonces, si la vemos así, es una gelatinasa positiva. Si la vemos así, es una gelatinasa negativa. En realidad es una prueba que no solamente se corre para esta bacteria, se corren para algunas más que iremos viendo después. Sin embargo, es la primera vez que vemos esta prueba aquí con ustedes en el caso de Brucella. Bueno, otra cosa también, otra prueba que se corre, a que hablábamos dentro de la teoría también, es la prueba de urea de Christensen. Entonces aquí lo que vamos a ver nuevamente, si la bacteria tiene esa enzima, que es la ureasa, y va a hidrolizar este componente que es la urea y va a producir amonio. Esto va a hacer que mi pH se vuelva mucho más alcalino y por lo tanto nuestro indicador va a virar a ser más rosa o rosa mexicano, como regularmente lo observamos. Y lo que tenemos que ver es eso. ¿Qué tiene este urea de Christensen? Pues tiene glucosa y peptona y urea al 2%. Entonces, aquí vemos la urea de Stuart y la urea de Christensen. Ustedes se dan cuenta que tiene la misma cantidad de urea. Los dos tienen lo mismo. Por eso les decía que a veces lo que nosotros tenemos es la misma cantidad de urea. La diferencia es la glucosa. Recuerden, aquí hay levadura, aquí hay fosfato monopotásico, perdón. Tiene fosfato disódico, que esto lo que nos va a dar es una estabilización de pH. Sin embargo, cuando nosotros vemos la urea de Christensen, tiene peptona, tiene glucosa, ¿no? Estos van a generar un equilibrio de pH y tiene urea y el mismo indicador. Entonces, lo que nos está diciendo es que la peptona y la glucosa nos van a ayudar a tener un mejor crecimiento o un rápido crecimiento. Le estamos ayudando más a la bacteria a crecer y por lo tanto vamos a evidenciar si tiene esa cantidad, esa enzima que es la ureasa para poder utilizar este componente que es la urea.
Entonces, aquí está el mecanismo, ¿no? Como químicos, entonces tenemos aquí la parte de la urea, la molécula. Si tiene la enzima, que es la ureasa, entonces vamos a tener 2 moléculas de amonio y 2 de dióxido de carbono. Y con el indicador de pH, ¿no? Que si es menor a 8.1, ¿no? Se va a ver, no es incoloro, pero sí tenemos un pH mayor a 8.1, pues entonces estamos viendo que hay una identificación de color mucho más intensa. Entonces, ¿cómo se hace la inoculación de urea de Christensen? Recuerden que es un tubo, como se los mostré en la clase, es un tubo que es inclinado, es muy parecido al de Kia, ¿no? A todos los inclinados que hemos visto, así. Y lo que vamos a hacer es inocular el pico de flauta. Así lo vamos a inocular, tal cual aquí aparece que está inoculando solamente la zona del pico de flauta. Así es como vamos a ver las pruebas ya cuando esta bacteria, si es que es un urea positivo, entonces así les vamos a ver. Sin inocular, ustedes ven que no hay ningún cambio. Y inoculando, vean positivo, es decir, aquí la bacteria utilizó esa urea, la transformó en grupos amonio y vean qué tan intensificado está el cambio de pH. ¿Qué pasa también? Esta otra prueba también es positiva y también es positiva porque lo que está sucediendo aquí es que donde pusimos el inóculo, la bacteria ya está utilizando esa urea. Le falta muy poquito tiempo o un poco más de tiempo de horas de incubar para que nuevamente este color, ¿no? Se intensifique por el cambio de pH. Entonces ya una vez que vemos esto ya la podemos dar positiva. Cuando estamos en el laboratorio y nosotros vemos este cambio, ya podemos leer la prueba y la podemos desechar. Sin embargo, a algunos de ustedes les gusta comprobar si es que en realidad cambia totalmente incubando y ya podemos ver. Y, por ejemplo, esta no hubo ningún cambio, pero vean que hay un cambio de pH. Ustedes ven que aquí tenemos un pH neutro, es como un poquito naranjita, ¿no? Muy clarito. Y aquí tenemos una negativa y es un pH mucho más ácido. Lo único que me dice esta prueba es que la bacteria pudo haber crecido por esa concentración de glucosa que yo le estoy poniendo en el medio. Sin embargo, esta bacteria no tiene la enzima, que es la ureasa, por lo tanto, no hay esa formación de compuestos amonio y por lo tanto no hay cambio de pH. Entonces, vean a lo que se pueden identificar con este tipo de bacteria y con esta prueba de urea de Christensen. Sí, Rubén. Una profesora, en el laboratorio, ¿cómo se tratan los residuos? O sea, ¿cómo se trataría el residuo de esta prueba? ¿Se tira todo el tubo? Bueno, supongo que no. ¿O qué se hace? No, son tubos de vidrio, ¿no? Así como está la imagen, son tubos de vidrio con tapón de rosca de baquelita. Y lo que se hace es que se mete a esterilización, ¿no? Se mete a una olla de esterilización donde se inactivan todas las bacterias y se desnaturaliza todo el componente de contenido que tenga ese tubo. Y ya una vez que se inactivan, entonces ya después se pasa a un proceso de lavado de los materiales, si es que es reciclable, que regularmente nosotros usamos, la gran mayoría es de vidrio y lo podemos lavar, en este caso de los tubos. En el caso de las cajas Petri utilizamos desechables, que son de plástico, y a la esterilización, bueno, pues se reduce en tamaño y se elimina todo el contenido de residuos biológicos que se tiene. ¿Sí? Profesora. Ok. Bueno, entonces aquí está otra imagen. Esta es una imagen de una urea que es comercial, es decir, ya la compramos hecha, ¿no? La otra es como una urea que nosotros hacemos o se genera pues es que es la producción, pero en realidad es la elaboración en el laboratorio. Entonces así la veríamos originalmente en una que es como ya de muestras, digo, de
de una marca comercial, así se vería negativa. Nuevamente decimos creció la bacteria por la urea, digo por la glucosa, pero no significa que tenga ureasa. Y así tenemos esta bacteria que no solamente hubo crecimiento aquí, sino que también cambió el pH. Entonces, pues habrá momentos en los que nosotros todo el material que les demos de bioquímica seguramente es un material que se elabora dentro del laboratorio, y habrá algunos otros que en algunas ocasiones recibimos donaciones de algunos de sus compañeros que ya salieron de la universidad, que ya están trabajando y que donan algunas de estas pruebas, y podríamos ver también si existen en ese momento, pues pruebas así. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, Creo que profesora. sí. Ok, vamos a ver entonces ahora la producción de ácido sulfídrico. Y entonces, el tubo que utilizamos es un tubo con BHI, es un tubo que ustedes ya vieron que si Brucela crece en AST, en BHI, que también tiene un alto contenido nutricional, como es infusión cerebro, corazón, peptona y glucosa. Entonces, lo que hacemos es ver si esta bacteria es capaz de utilizar a las peptonas como fuentes de nitrógeno y carbono y de azufre. Entonces, vamos a ver si esta bacteria en realidad usa las peptonas. ¿Qué se produce si es que esta bacteria usa las peptonas? Pues ácido sulfídrico, que se puede presentar en gas. Y entonces, ¿cómo vamos a evidenciar si se forma gas? O sea, ¿cómo vamos a identificar esto? Haciendo una reacción con un metal pesado, como es el plomo. Y entonces vamos a identificar esta producción a través de el acetato de plomo, que va a reaccionar y va a producir el sulfuro de plomo como un precipitado negro. Entonces, les voy a explicar acá primero cómo hacemos la prueba y después ya leemos la interpretación. Entonces, nuevamente, el tubo de BHI es un tubo que está diagonal. Tiene aquí su tapón de baquelita, ese es el tubo de BHI. Lo que nosotros vamos a hacer es inocularlo nuevamente. ¿En dónde? En el pico de flauta. Entonces lo vamos a inocular aquí. Una vez que ya lo inoculamos ahí, vamos a colocar en ese mismo tubo, voy a hacer un tubo más grande, que vamos a simular que ya está inoculado. Entonces aquí tengo mi tubo, ¿no? Ya está inoculado. Y lo que voy a hacer, como yo lo que estoy buscando es si usa las peptonas que está aquí, y ya vimos que es a través de la producción de ácido sulfídrico que lo voy a observar, entonces voy a colocar aquí un papelito doblado o sea, enfrente justo de donde está el pico de flauta. ¿Y qué voy a hacer? Lo tengo que sujetar muy bien. Regularmente dejo un pedacito afuera para que después, cuando yo coloque mi tapón y lo gire, lo tengo que sujetar aquí para que cuando gire el tapón para cerrar el tubo, obviamente no se me mueva el papelito, sino el papelito se mantenga ahí. Lo meto a incubar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues si utiliza o si se produce este ácido sulfídrico, va a reaccionar con el acetato de plomo que está aquí y se va a formar un precipitado negro. Este precipitado negro lo que me está diciendo es que hubo esta reacción. Por lo tanto, la bacteria sí produce ácido sulfídrico. ¿Sí? Esta es una prueba que se tiene que hacer con mucho cuidadito, porque tenemos que colocar el papel filtro que ya está contenido con acetato de plomo, ya está estéril todo esto, y que tenemos que cerrar adecuadamente, porque si no lo cerramos adecuadamente, muchas de las ocasiones se nos contamina, se nos mueve, terminamos teniendo acá el pico de flauta y entonces pues ya no funciona, tenemos que desechar esa tira y poner una nueva.
La cerramos, la metemos a incubar y entonces esto es lo que se observa. Ustedes pueden ver en este tubo que se observa todo un cambio, ¿no? Todo este precipitado negro que está en contra, vean, aquí está el pico de flauta que está enfrente del papel y entonces aquí evidenciamos que es una prueba positiva, ¿no? Este es otro ejemplo donde vean, déjenme hacer un poco más grande la imagen. Si ustedes se dan cuenta, este es el papel filtro, ¿no? Más abajo está el pico de flauta, es un tubo que tiene mucho menos cantidad de medio de cultivo. Y vean cómo la punta del papel filtro ya se formó este precipitado negro. Entonces, sería una prueba positiva. Si este papelito no cambiara de color, sino se mantuviera blanco, lo que nos dice es que es una prueba negativa. Entonces, sabemos que la especie de Brucella abortus da positivo a esta prueba y Brucella melitensis da negativo a esta prueba. Entonces, así es como se corre. Estos, como ustedes pueden ver, estos sí son tubos de laboratorio que hemos hecho esa prueba dentro del laboratorio. ¿Vamos bien con la prueba de producción de ácido sulfídrico? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos con la prueba de nitratos. Esta es una prueba que a mí me gusta mucho. Es una prueba secundaria que se corre no solo para Brucella, que si no, ustedes la han visto en algunas otras especies que también se les puede hacer esta prueba. Y entonces vamos a medir la capacidad de esta bacteria de reducir los nitratos a nitritos. Y alguno de estas bacterias los reducen hasta nitrógeno molecular, que es una formación de gas, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace esto. Esta bacteria, si tenemos nitratos presente y tiene esta capacidad de reducirlos, va a formar este componente. Y podemos identificar como primera etapa este componente, es decir, si la bacteria llegó hasta aquí. Y para eso agregamos dos componentes o dos reactivos, que es alfa-naftilamina y ácido sulfanílico. Cuando nosotros agregamos esta alfa-naftilamina y ácido sulfanílico, se me va a formar un color, digamos, porque hay un componente que es el diazo para sulfobenceno naftilamina. Y esto me va a dar una presencia de color rojo. Entonces, si yo adiciono más los reactivos y me da un color rojo, me dice que esta prueba es positiva. Es una bacteria que produce nitratos. Pero ¿qué pasa si yo adiciono los reactivos y aparece sin cambio? O sea, no hay presencia de color rojo. Lo que yo tengo que evidenciar es si la bacteria 1, si lo redujo o no lo redujo. Tengo que hacer esa comprobación. Por ello, entonces adiciono zinc. El zinc lo que va a hacer es un reductor, entonces va a reducir nitratos a nitritos, o sea, va a ser la función que debería haber hecho la bacteria. Por lo tanto, si yo adiciono zinc, aquí hay otras dos interpretaciones. Si se pone de color rojo, lo que me va a decir es que es una prueba negativa. ¿Por qué? Porque el zinc está haciendo la reducción de los nitratos a nitritos o a nitrógeno molecular. Lo está reduciendo. O sea, el zinc está haciendo la función que debería hacer la bacteria. Y si tenemos sin cambio, lo que me va a decir es que es una prueba positiva. ¿Por qué? Porque lo que llevó la bacteria o lo que hizo la bacteria en realidad fue reducir estos nitratos a nitritos y hasta nitrógeno molecular. Por lo tanto, es muy importante saber cómo podemos interpretar primero. La primera etapa, recuerden,
adicionando los reactivos y color rojo es una prueba positiva. La segunda etapa, si yo me voy, déjenme cambiarles el color para que se vea. Si yo me voy por esta parte de que adiciono zinc, no cambio de color, adiciono zinc y este zinc está reaccionando, me va a dar una prueba negativa. Pero si este zinc en la segunda etapa, aunque yo haya adicionado este zinc, se presenta sin cambio, la bacteria llegó a este. Entonces podemos tener estas dos etapas, sí. Hay bacterias que dentro de la primera etapa lo podemos ver desde aquí. Y hay algunas ocasiones en que tenemos que correr hasta la segunda etapa para llevarlo hasta aquí. Pero al final del día, lo que me está diciendo la primera etapa y la segunda etapa que le señalé ahorita con la paloma amarilla, es que la bacteria sí es capaz de reducir los nitratos. Por lo tanto, así interpretamos una prueba como positiva cuando tenemos esta prueba de nitratos. ¿Está clara esta prueba? Sí, profesora. ¿Sí? Porque la realidad es que esta prueba es muy bonita, nada más hay que... Este es el factor clave cuando es la segunda etapa. Muy bien. Aquí lo tenemos aquí lo tenemos ya en fórmulas, ¿no? Entonces tenemos el nitrógeno, ¿no? Los nitratos. Sí tenemos la nitrato reductasa, que es la enzima que va a llevar de nitratos a nitritos, entonces nos formará nitritos. Si yo a estos nitritos le adiciono ácido sulfanílico y ácido diazoniobenzénico sulfónico o la parte de parafenildiamina, entonces, o alfa-naftilamina, que también lo conocemos así, entonces va a reaccionar con este componente que se forma, que es un componente ácido, y por lo tanto nos va a dar una coloración roja. Entonces, químicamente, esto es lo que está pasando en la parte de reducción de nitratos. Entonces, aquí tendríamos una coloración roja a partir de esta sería la primera etapa. Esta reacción lo que me está diciendo que es positivo en esta primera etapa. Si no identificara esto, entonces me voy a la segunda etapa. Este medio de cultivo debe de inocularse, es un medio líquido. Hasta está como amarillito, así como está su dibujo, el dibujo que les estoy haciendo. Es un medio líquido el cual yo tomo una asada o dos asadas y lo que hago es una suspensión y lo meto a incubar. Ya a las 18 a 24 horas después de la incubación, entonces ya es cuando hago la lectura, como les explicaba, primera etapa, adicionar los reactivos y después, si no tengo una interpretación donde no hay cambio, entonces adiciono zinc. Así es como visualmente nosotros vemos una prueba de nitratos. Nada más que esta prueba, se fijan, esta prueba tiene una campana. Cuando nosotros regularmente en el laboratorio, lo que hacemos es el tubo, tenemos el medio con el indicador de pH. Tenemos el medio con nitratos, perdón, aquí lo estaba confundiendo, con nitratos, adicionamos los reactivos y vemos el cambio de coloración. Y cuando adicionamos el zinc, pues entonces lo que identificamos es nitrógeno molecular. Hay otra forma de hacerlo también. Otra forma es que también tengo un caldo nitratos, pero lo que yo estoy poniendo aquí es una campana de Durham. Acuérdense que una campana de Durham es como un tubo de ensayo, pero muy pequeñito, muy chiquito. Entonces lo que yo estoy poniendo en es esa campana de Durham. ¿Para qué? Si hay esta formación de nitratos, si la bacteria llevó
de nitratos hasta nitrógeno molecular, ¿cómo lo evidenciamos? Pues porque aquí va a haber una acumulación de una burbuja y esta burbuja lo que me está diciendo es que atrapó el nitrógeno hasta donde llegó la reducción. ¿Sí? Esta es una evidencia, digamos, muy visual. Pero no nos podemos quedar ahí solamente con decir, ah, mira, tiene una burbuja y entonces va a llevar. No, también adicionamos los reactivos para ver, nuevamente decimos, si cambió a color rojo, con la primera parte es positivo. Si no cambia y no hay presencia de burbuja, entonces nuevamente tengo que adicionar zinc y nuevamente, si no hay cambio, es positiva y si hay cambio, es negativa. Entonces, dependiendo de la cantidad, digamos así, de recursos que tenemos en el laboratorio, habrá oportunidad de tener alguno con campana de Durham o a lo mejor no tenemos esa campana de Durham disponible para la prueba de nitratos. Sin embargo, las dos formas nos ayudan a interpretar si esta bacteria tiene esa enzima, que es nitratos reductasa. Les decía que cuando se queda incoloro, ¿no? Y nosotros adicionamos el zinc, se va a ver así, rojo. Pero el zinc, acuérdense, hace la función de la bacteria, es decir, la reducción de estos nitratos. Así es como lo vamos a ver, como mucho más rojito. Bueno, este está como casi color uva, pero en realidad es rojo el color que vemos. O a veces se ve así como este un poco más café, dependerá mucho también de los reactivos, ¿no? Así es como vemos una prueba de nitrato.